Ujú. Listo, muchachos. Entonces, iniciamos. Saquemos 15 minuticos para mirar cómo van con lo del trabajo. Si tienen dudas, preguntas, si han estado atrancados en algo. Profe, sí, yo creo que todos estamos atrancados. Listo, ¿en qué? Con el segundo y tercer punto, profe, no sabemos cómo hacer eso. O no sé Muéstrenme, los otros que piensan. muéstrenme qué han hecho. No, profe, yo por mi parte, por ejemplo, no lo he podido ni empezar porque no sé cómo. Bueno, eh, el segundo, pues bueno, yo espero que después de la clase de hoy les quede más claro cómo se hace. El tercero, pues el tercero sí me parece extraño, pues porque el tercero creo que es muy sencillo. O sea, el tercero es crear una amplificación de un valor hasta otro valor, ¿cierto? O sea, vamos a mirar acá un momentico. Yo les voy a compartir. ¿Cierto? El tercero dice, se tiene una señal fisiológica de 10 microvoltios, pico pico, en forma senoidal a 3 ohmios, a 3 Hz. ¿Cómo sería esa señal entonces? Una señal senoidal de amplitud pico pico de 10 microvoltios con una frecuencia de 3 Hz. ¿Cómo sería esa señal? Profe, ¿cómo así que cómo sería? O sea, ¿qué forma tendría? Pues ahí dice que es una señal senoidal, ¿cierto? Sí. Pero, ¿cuáles serían los voltajes? ¿Cuál sería la frecuencia? O sea, no, de pronto no tienen cómo dibujarla. Profe, no es de menos 5 microvoltios a 5 microvoltios. Exacto. Entonces es una señal seno, ¿cierto? Que en este pico mide 5 microvoltios y en este otro pico menos 5 microvoltios, ¿sí? La frecuencia, pues ahí nos dicen que es de 3 Hz, pero para esto de los amplificadores, esto no es un dato relevante. Los amplificadores no modifican la frecuencia, sino que modifican es la amplitud en voltaje, ¿cierto? Entonces ellos nos están diciendo que el voltaje de entrada es 10 microvoltios desde el pico inferior hasta el pico superior. Lo que ellos necesitan es que esa señal se amplifique hasta 2 voltios, ¿cierto? Entonces,
que la señal de salida sea de 2 voltios. ¿Sí? Entonces, si yo necesito que el voltaje de salida sea igual a unas veces, no sé cuántas, pero eso es lo que voy a averiguar, unas veces el voltaje de entrada, ¿cierto? Para que estos 10 microvoltios se me conviertan en 2 voltios. Entonces, ¿qué voy a hacer? Averiguar cuánto deben ser esas veces. Entonces, esas veces van a ser Vout sobre Vin. ¿Sí? Espérenme, yo traigo una calculadora. Muchachos, ¿siguen ahí? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Listo. Entonces esa amplificación, ¿a qué va a ser igual? Necesitamos que sea de 2 voltios y abajo, ¿qué valor tendríamos? 10 microvoltios, ¿cierto? Pero tienen que estar en la misma escala para poder hacer la adición, entonces sería 10 microvoltios es por 10 a la menos 6 voltios, ¿sí? Entonces, la amplificación ahí sería 2 dividido 10 exponente menos 6. Sería una amplificación de 200.000, ¿sí? Esa es la amplificación que esperamos. Ahora, ¿cómo se haría esa amplificación? Entonces, venimos acá en las diapositivas y en la parte del amplificador de instrumentación vemos la ecuación, ¿sí? Entonces, nosotros podemos decidir utilizar esta configuración en la que R2 es igual a R3, o sea, la configuración más sencilla de todas, ¿cierto? En la que nos dice que el Vout va a ser igual a... por ahí escucho mi voz. ¿Quién tiene prendido el micrófono? Ay, yo, profe, qué pena. Kevin Valencia. Ok. Listo. Entonces vean, acá Vout es igual a V2 menos V1, que sería el voltaje del diferencial, ¿cierto? O sea, el Vin. Este sería el Vin. Por 1 más 2 veces R1 sobre RG. Entonces acá vamos a copiar esa ecuación. Vout es igual a B2 menos B1. Creo que es así. Sí. Por 1 más 2 R1 sobre RG. ¿Sí? Entonces Profe, nosotros, me resta de voltajes, entonces el otro voltaje, ¿qué sería? si usted tiene acá una resta de voltajes, para que acá sea Vin, para que esto sea Vin, ¿por cuánto debe restar?
es lo que nos, pues, sí, supongo que por cero, sí, ok, Sí, por cero. pero no sé entonces cómo conectar después con el amplificador de instrumentación. ¿Cómo así? Porque uno de los voltajes va a los amplificadores de abajo. Es B2, el voltaje que resta, creo que es el que va abajo en la Ah, configuración. listo. Entonces, ¿cómo conectar solo el B2? O bueno, el B1, ¿cómo conectar solo esa señal de 10 microvoltios? Ya le muestro. Eso es lo que como que no sabía cómo hacerlo. Bueno, pero de acá ya cogen y despejan esto, ¿cierto? Este valor, este valor es esta parte de acá, ¿sí? O sea, todo esto tiene que valer 2000. O sea que acá es donde tienen que buscar esa relación entre R1 y RG, ¿sí? Entonces ya ustedes escogen un R1 alto y un RG muy pequeño y ya con eso encuentran esa amplificación de 200.000, perdón. ¿Sí? Y es más, este valor casi que tiene que ser 199.999, ¿cierto? Casi que este uno lo pueden despreciar y que solo esta división sea 200.000, porque este número es muy grande comparado con este. Eso es pues un artilugio matemático, pero es válido hacerlo pues en este caso cuando ya la amplificación es muy muy grande. Entonces ya lo único que tendrían que averiguar sería RG y R1. ¿Cómo lo averiguan? Entonces ustedes dicen, ah, bueno, yo quiero que R1 sea, no sé, en 200, 200 kiloohmios. Entonces RG, bueno, no, que R1 sea 100 kiloohmios, por decir algo, ¿cierto? O sea, ustedes eligen una de las dos. ¿Qué valor quieren en una de las dos? Entonces, para este caso, RG tendría que ser un ohmio, ¿sí? Porque ya con esto ya les da 100 por 2, 200K. Dividido 1, sigue siendo 200K. Ahí está la amplificación de 200.000. Entonces, ya en esta parte, ¿cierto? Donde está el amplificador, R1 sería este y RG sería este de acá, ¿cierto? Entonces acá ponen las resistencias. Este sería R1, este sería el otro R1 y este sería RG. Ahí ponen las resistencias. Y el diferencial es entre estos dos, ¿cierto? O sea, la fuente de voltaje tiene que estar acá. A mí no me importa qué voltaje haya acá, ¿cierto? Acá puede estar este otro voltaje o puede estar la tierra conectada. Acá puede estar esto conectado, ¿cierto? Ahí puede estar la tierra conectada. Igual el amplificador lo que va a medir es la diferencia que hay entre este punto y este punto, ¿sí? Él no me va a cambiar el voltaje que hay acá adentro. No importa lo que yo le conecte acá, ¿cierto? Entonces, si yo acá le coloco 0, él igual lo que va a medir esa es la diferencia entre este punto y este punto, porque por eso es un diferencial, ¿sí? Él elimina todo lo que hay de ahí para abajo y toma solamente la diferencia entre este punto y este, ¿sí? Entonces ahí puede ir o conectado a tierra a 0 voltios o conectado a otra fuente cualquiera y ya. Vean que ese punto no está tan difícil, simplemente era hacer
este cálculo, saber cuánto era la amplificación y determinar cuáles son estas resistencias. Sí, yo sí sabía pues hacer eso, lo que no sabía bien era cómo conectar la fuente. Entonces vea que sí había una duda específica. Pero no sé los otros, es que tampoco dicen nada. ¿Qué otros? Pues los otros, mis otros compañeros. Ah, bueno, no, pues sí, o sea, todos de pronto estaban atrancados ahí. Igual pues estamos pues como aprendiendo. Esto no es pues que, que sea pues como una imposición, sino que la idea mía tampoco es ponerles cosas iguales a las que vemos en clase, sino que de pronto ustedes se quiebren un poquito la cabeza pensando en cómo darle solución al problema, ¿cierto? Porque igual lo que uno como profesor siempre da en clase son los casos más básicos, uno siempre enseña lo más básico, pero al mismo tiempo que sea lo más general para que el día de mañana, cuando ustedes se encuentren con un problema muy específico, ustedes tengan las herramientas para solucionarlo, que apliquen otros conocimientos de otras áreas también y intenten solucionarlo, ¿cierto? Lo del segundo punto, lo hice así, ese segundo punto yo sé que está difícil, pero les dije, si tienen dudas con ese segundo punto, me preguntan, pero no es que las dudas no pueden ser nunca, no sé cómo hacerlo, sino que de pronto ustedes intenten. Vea que yo, por ejemplo, ya les mandé una pista, les dije, eso se hace con comparadores, ¿cierto? Entonces acá están los comparadores, miren qué hacen los comparadores, ¿cierto? El comparador que tenía. Puse que eso se hacía con comparadores porque es más como condición, pero no entiendo muy bien cuál es la función del potenciómetro. Listo. Miremos el enunciado otra vez. Entonces, se tiene un sensor de proximidad que mide entre 0 y 5 metros, ¿cierto? O sea, es un sensor que va a medir entre 0 y 5 metros y por cada metro de distancia del sensor entrega un voltio, ¿cierto? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que digamos que acá tengo el sensor va a medir entre 0 metros y 5 metros, ¿sí? En 0 metros, él me entrega, pues es algo que ustedes pueden suponer, 0 voltios. Y por cada metro que mida, por ejemplo en 1 metro, él me va a entregar 1 voltio, ¿cierto? En 2 metros me va a entregar 2 voltios. Pero si yo estoy en 1,5, por ejemplo, metros, entonces él me va a entregar 1,5 voltios, ¿sí? Eso es lo que hace un sensor. Un sensor convierte una magnitud física, por ejemplo, en este caso la distancia, la convierte a un voltaje, ¿sí? Entonces, realice un diseño que le permita mostrar la distancia que mide mediante 5 LEDs. Cada LED debe indicar 1 metro de distancia. Con eso lo que les está diciendo el problema es que no nos interesan estos datos intermedios, sino que nos interesa que el sensor nos indique cuando está en 0 metros, cuando está en 1 metro, cuando está en 2 metros, cuando está en 3 metros. ¿Sí? Venimos hasta acá. Cada LED debe indicar 1 metro de distancia, ¿cierto? Entonces, por cada metro que vaya midiendo el sensor, que se prenda un LED. Simule el funcionamiento del sensor con un potenciómetro entre 0 y 6 voltios. Como en este software no tenemos la posibilidad de tener un sensor de distancia, entonces la forma más fácil es hacerla con un potenciómetro. El potenciómetro, yo no sé si yo se los puse acá o en la primera clase, ya no me acuerdo. Pero el potenciómetro, por ejemplo, vamos a buscar acá. Ah, bueno, ahorita los muestro. El potenciómetro lo que me permite a mí es cambiar la resistencia
entre el voltaje de acá y el voltaje de acá, ¿sí? Pues, perdón, entre estas esquinas. Entonces, por decir algo, toda esta resistencia mide un K, pero la resistencia que hay entre este punto y este otro va a ir cambiando de acuerdo en donde esté la posición del potenciómetro, ¿cierto? Entonces, si yo tengo de acá de 5 voltios a 0 voltios, por el divisor de voltajes que habría internamente acá, en este punto saldrían voltajes entre 0 y 5 voltios, ¿cierto? Entonces, la función del potenciómetro ahí era simular el sensor, era poder poner como esos voltajes a variar, de tal manera que uno pueda tener acá 4 voltios, después 3.5, después 3, y ir mirando cómo se van prendiendo y apagando los LEDcitos cuando cambiamos el voltaje, que hace como una simulación de que estamos cambiando la distancia con el sensor. Ah, si no, profe, que el semestre pasado nos había tocado, bueno, a mí, que yo hice el circuito del semestre pasado, me había tocado hacer una práctica muy similar, era con un sensor de temperatura, pero el potenciómetro cumplía la función digamos, uno lo corría y eso era lo que debía aprender el LED, no como, pues no para simular eso, entonces por eso era mi duda, lo asimilé con eso y por eso era mi duda con el potenciómetro. No sabía que con eso íbamos a simular el sensor de distancia. Ok, sí, no, ahí el potenciómetro era para eso, para simular el funcionamiento del sensor. Entonces, con la variación de voltaje del sensor, entonces ya podíamos determinar cómo hacer cómo medir esos metros con los bombillitos, ¿cierto? Entonces era con comparadores, entonces un comparador a 0 voltios, después un comparador a 1 voltio, después otro comparador a 2 voltios, y ya con eso, cada vez que vamos aumentando el voltaje y superando los voltajes de los comparadores, se iban prendiendo los bombillitos. Sí. Profe, yo tengo una duda. Sí, dime. Con respecto a los amplificadores operacionales, cuando en ambas, pues en la positiva y en la negativa son iguales, ¿qué sucede? Cuando En los este, voltajes son iguales. en este caso de los comparadores, Sí, señor. él entra en un estado, o sea, tiene que ser muy preciso, eso casi que nunca que ocurre, o sea, que las dos fuentes sean la misma. Incluso si uno conectara esto a esta misma fuente por por la longitud del cable o por cosas de producción del cable, aquí puede que aparezca una resistencia mayor que esta, entonces va a haber una caída mayor en uno de los lados que en el otro. O sea, entonces siempre va a haber una entrada que va a ser un poquito mayor que la otra. Eso en la vida real, ¿cierto? Pero en el caso de que fueran completamente iguales, él va a entrar en un estado se llama estado de no me importa o de don't care. Entonces, él lo que hace es que opone o alto voltaje o bajo voltaje. O sea, él empieza como a estar en ese estado de que, bueno, estoy en sí o estoy en no. Entonces empieza a poner una señal como cuadrada o pone ruido en la salida. O sea, es un estado pues como de que él no sabe en qué debe poner a la salida, entonces empieza a poner las dos cosas al mismo tiempo. Pero es muy extraño que suceda porque por lo general, por las imperfecciones pues de construcción del circuito, siempre va a haber un voltaje mayor o menor que el otro. Es muy, muy difícil que uno pueda lograr tener los dos voltajes sintonizados. Sí. Sí, profe. Gracias. Bueno, no, yo espero pues ya con eso les quede un poquito más claro para hacer la tareita. Profe, otra cosa. Dime. Respecto al primer punto, lo que pasa es que siento que el enunciado no El primer punto. es muy claro y no entiendo muy bien a qué se refiere. Si es crear fuentes de voltaje y generar esas señales de las operaciones o qué. Sí, o sea, acá están estas 5 fuentes de voltaje, ¿cierto? Es simularlas. Por ejemplo, la señal por ejemplo, la del coseno, que yo creo que es la más difícil
de simular para ustedes en este momento. La del coseno sería 1 coseno de t, ¿cierto? Entonces es acá tener una fuente de voltaje seno, perdón, una fuente de voltaje seno y configurarla, ¿cierto? Entonces acá el voltaje de offset, el voltaje de offset no va a ser ninguno, la amplitud 1, la frecuencia, como es coseno de t, también va a ser 1. Y el delay en tiempo, entonces aquí hay que calcular cuál es el delay para que eso se convierta en un coseno, ¿cierto? Entonces el delay es, o sea, acá porque me lo coloca en tiempo, pues no sé cuánto se tocaría calcularlo, pero ustedes saben que la señal seno inicia en 0, mientras que la señal coseno inicia en 1, es como si estuviera corrida 90 grados, ¿cierto? 90 grados o mejor dicho, pi medios, ¿sí? Entonces, el tiempo es igual a pi medios por la frecuencia, entonces tiempo va a ser igual a pi medios por la frecuencia de esa señal que es 1, entonces ahí tendríamos que correrlo en tiempo. 1.57, ¿cierto? 1.57. Entonces acá le pondríamos 1.57. Y ya con eso ya tendríamos la señal. Vamos a ver si acá funciona. Si le ponemos, en este caso, 1.57. Vea que acá está iniciando en 0 como una señal seno. Ah, no me la cogió ahí. Vamos a ponerla en esta. 1.57. Ah, perdón, no, pero entonces no sería 1.57. ¿Por qué no me da? ¿Este tiene otra frecuencia o qué? Una frecuencia de 1. El time delay. Sería... Ah, perdón, el tiempo es igual a 1 sobre pi medios por f, o sea que el tiempo sería igual a 2 sobre pi. Y sería 2 dividido pi. Sería 0.6. Pero tampoco me va a dar. No, tampoco me dio. Ah, bueno, no. Qué bobo, sí. Bueno, hay que buscar esto, pero en realidad si la señal es esta, ¿cierto? Yo necesito desplazarla. O sea, todo esto es 360, ¿cierto? Yo necesito desplazarla 90. 90 es una cuarta parte de esta señal. Entonces, en realidad, si todo esto va a medir un segundo, entonces lo que debo desplazarla es 0.25 segundos. Entonces acá le digo que la desplace menos 0.25.
Pues ahí sí inicia en 1 y ahí sí cruza. Profe, y no hay que configurarla también en 90 grados, desfasarla. En este caso podemos hacerlo por tiempo o por grados, ¿cierto? En este caso sí sería más fácil desfasarla a 90 grados o en tiempo, ¿cierto? Pero si estamos usando esta otra fuente, no me deja el desfase en grados, toca es con tiempo. Por eso lo estoy como intentando hacer en tiempo. Pero si usan esta fuente, este simbolito que se encuentra en, en estas de acá, en los generadores, Profe, y la pueden hacer. la fuente rectangular, ¿cuál sería ahí? Esta que se llama pulso, Listo, profe. sería esta. O en esta también hay una que se llama pulso. Entonces la idea de ese punto es que realicen esta operación, ¿cierto? Entonces que cojan, por ejemplo, la fuente 2 y la multipliquen por 2, ¿cierto? Entonces ahí habría una etapa de amplificación. La fuente 1 y la multipliquen por -1/2, ¿cierto? Entonces ahí habría otra etapa de amplificación. Tomen la fuente 4 normal, después que hagan la suma de estas dos, después que hagan la suma de las dos primeras con la tercera, y después ese resultado lo multipliquen por 3. Entonces la idea es montar como una etapa de amplificaciones o montar diferentes configuraciones para lograr obtener este resultado. Profe, tienen que ser con valores de resistencias comerciales. No, no necesariamente. No. No, acá como hay simulación puede colocar el valor de resistencia que quieran, pero teniendo pues en mente que no van a ser comerciales. Pues no es que no lo tengan que hacer, que lo tengan que hacer con comerciales, pero sí teniendo en mente que es posible que esa resistencia no las encuentren en el mercado, ¿cierto? Esto igual es un ejemplo pues muy teórico para aprender como el funcionamiento del amplificador en esas configuraciones. Bueno, muchachos, entonces, otra pregunta. Bueno, entonces voy a iniciar con la clase de hoy. Listo. Entonces ya la clase pasada vimos lo que eran los amplificadores operacionales, las diferentes configuraciones, cómo estos hacían el cambio de un voltaje hacia otro, ¿cierto? Pero todo esto sigue estando en el mundo analógico, o sea, son voltajes analógicos que nosotros podemos medir con un multímetro o con un osciloscopio, ¿cierto? Ahora lo que vamos a ver es la conversión analógico a digital. Con estos sistemas lo que se pretende es poder realizar la digitalización de una señal, o sea, poder coger esa señal que se encuentra en voltaje y transformarla a un valor digital, el cual un computador la pueda interpretar o nosotros podamos después tomar decisiones con esa información ya digitalizada, convertida, ese voltaje, una magnitud física, convertirla en un número dentro de un sistema digital con el cual nosotros podamos hacer otras operaciones o otros procedimientos, ¿cierto? Entonces, imaginemos que nosotros tenemos esta señal analógica, ¿sí? Es una señal que si ustedes ven es continua, ella es muy suavecita, ¿sí? Lo que hacen los sistemas para digitalizar es que aproximan esta señal
a valores que ellos puedan determinar, que los sistemas puedan determinar, ¿cierto? Eso lo hacen tanto en el tiempo, ese es el tiempo, como en la amplitud, ¿cierto? Entonces, digamos que nuestro sistema digital tiene la capacidad de medir en estos puntos, en este tiempo, ¿cierto? Cada 2 cuadritos. Y que como máximo alcanzará a medir hasta estos puntos en la escala de voltaje, ¿sí? Entonces, el sistema digital lo que hace es que compara los valores. Entonces dice, bueno, yo en este punto, o sea, en este valor de muestreo, en este punto en tiempo, alcancé a llegar hasta este valor, pero en mi forma digital solamente alcancé a estar acá. O sea, llené, es como si estuviera llenando un vasito de agua y lo puede llenar solamente hasta acá. Luego en el segundo punto logré superar este valor, pero el de allá no. Entonces mi marca está acá. En el siguiente punto, mi marca, perdón, mi marca logró subir hasta acá. Entonces coloco el punto acá, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces el sistema lo que hace es que determina unos tiempos en los que él va a hacer, él va a tomar esos datos y esos tiempos se le conoce como el muestreo, ¿cierto? Como en qué puntos va a sacar una muestra. Y en estos son los valores de voltaje o el valor de la muestra que va a obtener, ¿cierto? Entonces, si nosotros hacemos la operación, pues si nosotros hacemos el muestreo, lo que obtendríamos de esa señal rojita, con estas características de conversión, vamos a tener, es una señal que es como esta escalita, que intenta aproximarse a la forma, ¿cierto? Pero no es exactamente la forma. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros mejorar esa forma? ¿Cierto? Entonces, vamos a ver una forma. Vamos a mejorar únicamente el muestreo. Tenemos todavía la señal de voltaje se va a muestrear en estos puntos, ¿cierto? En los puntos en verde. Pero el muestreo en tiempo lo vamos a hacer cada cuadrito, ¿cierto? Vamos a aumentar esas muestras. Entonces, al aumentar esas muestras, logramos obtener esta otra señal en la que cada que superamos el umbral, hasta ahí llegamos, ¿cierto? Entonces, miren que en este momento ya obtuvimos una señal que se parece un poco más a la curva, sin embargo sigue teniendo problemas porque hay valores en los que no se aproxima bien, ¿sí? Entonces vamos a hacer otro intento, ya vamos a muestrear en tiempo, vamos a muestrarlo como estaba al inicio, ¿sí? Cada 2 cuadritos, pero en voltaje vamos a mejorar la escala, vamos a muestrear cada cuadrito. Entonces veamos que acá intenta comportarse también más parecido a la curva en comparación a lo que teníamos al inicio. Y ahora vamos a mejorar tanto la frecuencia de muestreo, o sea, vamos a mejorar las muestras, las vamos a poner cada cuadrito y el voltaje también lo vamos a detectar cada cuadrito. Entonces vean que cuando mejoramos ambas, la curva se aproxima a perdón, la señal digitalizada se aproxima mucho más a la curva real, ¿sí? Entonces, mientras más cuadritos tengamos y mientras más muestras tengamos, más nos vamos a aproximar a la forma de la señal, ¿sí? Pero entonces ahí surge la pregunta, ¿cuántos cuadritos tenemos disponibles y cuántos cuadritos en voltaje y en tiempo tendríamos disponibles, ¿cierto?
Entonces ahí entra el concepto de resolución. La resolución en un convertidor analógico a digital o ADC hace referencia a la mínima escala de voltaje que es capaz de identificar el conversor. ¿Sí? Entonces teníamos esto, ¿cierto? Entonces resulta que este conversor llega hasta si llega hasta este punto y acá esa señal medía 5 voltios. ¿Sí? Nosotros definimos que teníamos 15 cuadritos, ¿cierto? 15 espacios para llenar. Entonces, ¿cuál es la mínima, cuál es el mínimo voltaje que es capaz de identificar nuestro conversor? ¿Cuál creen ustedes que es el mínimo voltaje que es capaz de identificar? Si este es 0 voltios, eso también me falta decir, ¿cierto? Entonces, la resolución o el mínimo voltaje que somos capaces de identificar sería igual a el voltaje inferior, perdón, el voltaje superior menos el voltaje inferior sobre el número de cuadritos, ¿cierto? En este caso sería 5 voltios menos 0 voltios sobre el número de cuadritos. ¿Cuántos cuadritos tenemos? 15 o 16. ¿Cuántos tenemos? 16. Exacto, 16, ¿cierto? Bueno, sí, exacto, pero ¿por qué 16? Contando el 0, no. Exacto, el cero también debe contarse porque el cero es un posible estado, es pasar de no tener nada a tener uno, ¿cierto? Entonces ahí ese espacio también se debe contar. Entonces acá 5 voltios dividido 16 me da 0.312 voltios. Es decir, que este sistema es capaz de identificar entre cada cuadrito 0.31 voltios, ¿sí? 312 milivoltios. Si aumentamos el número de cuadritos, podemos aumentar la resolución, es decir, bajar este voltaje, reducir el voltaje que existe entre un espacio y el otro. Pero también lo podemos hacer si este voltaje se vuelve menor, ¿cierto? Si esto, por ejemplo, fuera 3, entonces aquí ya sería 3 dividido 16 0.18, ¿cierto? Aunque cambiar este voltaje implica que nosotros tenemos una señal que va a responder
en ese rango de voltajes entre 0 y 3. Pero si nosotros habíamos definido que esto antes era 5, entonces 3 estaría como por acá, ¿cierto? Entonces eso no lo podemos hacer así tan sencillo. ¿Qué podríamos hacer para que esta señal se volviera una señal entre 0 y 3? ¿Qué podríamos hacer? Muchachos, ¿qué podríamos hacer? Profe, ¿cómo así? O sea, para que esta señal que está entre 0 y 5 voltios, pasarla a que esté entre 0 y 3 voltios. O sea, si cambiamos el voltaje, reducimos el voltaje que podemos medir con los cuadritos, ¿cierto? Pero acá en este caso nos tocaría reducir ese voltaje de la señal. ¿Cómo podríamos hacer eso? Con un amplificador, ¿no? Con un amplificador podemos, no a que amplifique, sino a que reduzca. Recuerden que hay unas configuraciones que nos permiten reducir el voltaje. Entonces podríamos pasar de una entrada que está entre 0 y 5 voltios a una entrada que está entre 0 y 3 voltios, ¿sí? A una salida, perdón, que está entre 0 y 3 voltios. Entonces con un amplificador podríamos hacer eso. Listo. Entonces, para los sistemas computacionales o digitales, estos números o estas barritas son interpretadas como bits. De pronto ustedes han visto eso en algún otro curso, en el de circuito no vieron nada de bits ni nada de eso. No, profe. Bueno, entonces esto no importa. Acá pues el significado de esto es que el sistema va a interpretar este valor de 10 como números unos o cero. Lo que hace es que hay una mezcla de unos y ceros que le informan al sistema digital que este valor es 10, ¿cierto? Ese 10, para calcularlo en unos y ceros, se calcula de esta manera, ¿cierto? Yo tengo el 10, lo divido por 2, acá coloco el resultado que es 5 y si eso tiene residuo o no, ¿cierto? Si queda, por ejemplo, en 5.5 o algo, ¿cierto? Entonces, como acá no tiene residuo, es 0. Luego con ese resultado lo vuelvo a dividir por 2. En este caso, el 5 dividido 2 me haría 2.5, pero yo lo que hago es que coloco acá 2 y el residuo sería 1, ¿cierto? Entonces acá está este 1. Luego cojo el resultado, 2, lo divido por 2, ese resultado me da 1 y acá no tengo residuo. Luego cojo ese 1, lo divido por 2, como el 1 sí tiene residuo, entonces coloco el resultado acá y acá me queda este 1, ¿cierto? Entonces la representación de ese número 10 en digital sería este. Pero bueno, eso es algo que de pronto
podemos aprender después con más calma. Eso no es problema ahorita. Entonces, la resolución de un conversor analógico a digital hace referencia a la mínima escala de voltaje que es capaz de identificar el conversor, ¿cierto? Eso ya lo dejamos más o menos claro. Este depende de los voltajes de referencia, como vimos ahorita, la resolución depende de los voltajes que hayan entre esta parte de acá y esta parte de acá, y de la cantidad de bits que contiene el conversor, ¿sí? Entonces, la cantidad de bits es la cantidad de cuadritos, la cantidad de espacios que va a tener ese conversor analógico a digital, ¿cierto? Entonces, ese conversor, el de nosotros en este caso, está entre 0 y 5 voltios, ¿sí? Y nosotros tenemos, en este caso, tenemos 4 bits, ¿sí? ¿Por qué 4 bits? ¿O cómo sabemos que 4 bits representan 15 espacios? Porque los bits se calculan, o sea, a los espacios es igual a 2 al número de bits, ¿sí? Entonces, en este caso, n es igual a 2 a la 4. ¿Y cuánto es 2 a la 4? 16, ¿cierto? Entonces, para uno no decir que, o sea, es otra forma de expresarlo, o sea, para no decir que el conversor tiene 16 espacios, uno dice que es de 4 bits, o sea, que al elevar ese 2 a ese número de bits obtenemos el número de espacios que hay. En el caso del Arduino, que es uno de los microcontroladores que vamos a utilizar, el conversor es de 10 bits, ¿sí? Es decir, que el número de espacios que él tiene para hacer la conversión es igual a 2 a la 10, que es igual a 1024. O sea, él tiene 1024 espacios para llenar. Ya lo que falta determinar es cuáles son los voltajes de referencia. Acá les voy a poner un ejemplo. Este no es el del conversor del Arduino. El del conversor del Arduino es el voltaje de referencia negativo, es 0 voltios. El voltaje de referencia positivo es igual a 5 voltios, ¿sí? Es parecido a este ejemplo de acá. Pero entonces supongamos que nuestro ADC está conectado a un voltaje de referencia de menos 2,5 y a un voltaje de referencia positivo de 2,5, ¿cierto? Entonces, para calcular la resolución, lo que vamos a hacer es voltaje de referencia positivo menos voltaje de referencia negativo sobre 2 a la n, ¿cierto? Sobre el número de cuadritos que tenemos disponible. Entonces acá tenemos 2,5 menos 2,5 sería igual a 5, y esto sobre 1024. Entonces la resolución de ese conversor es de 0,0048. Es decir, que ese conversor es capaz de identificar variaciones de voltaje de 4,8 milivoltios. ¿Sí? Aproximadamente 4,8 milivoltios. ¿Dudas hasta el momento? Yo no, profe. No, profe, yo creo que no. Listo. Entonces, ustedes vean que en el caso del Arduino, aunque tiene los voltajes de referencia con valores diferentes, la resolución va a ser la misma, porque acá sería 5 voltios menos 0 voltios sobre 1024. Esto sería igual a 4,8
milivoltios. ¿Listo? Esta es la resolución del Arduino con la que viene por defecto de fábrica. Muchos de esos microcontroladores permiten conectar estos voltajes de referencia a diferentes valores. Hay unos rangos pues, de valores, eso uno lo encuentra en las hojas de datos, pero ahorita no nos vamos a poner pues como a mirar eso. Lo que quiero que quede de mensaje es que estos valores no es que tengan que ser a los que viene conectado el microcontrolador, sino que pueden cambiar. Pero se aconseja que estén fijos siempre durante toda la conversión, porque una mínima variación en ese voltaje hace que cambie esta resolución. ¿Sí ven? O sea, si yo cambio el valor de 2.5 por 2.4, esta resolución ya no va a ser la misma. O sea, ya yo no voy a tener entre un cuadrito y otro 4.8 milivoltios, sino que puedo tener más o menos, ¿cierto? Entonces, lo que se recomienda es que estos voltajes estén lo más fijos posibles. Por eso en el microcontrolador Arduino se conectan a 0 y a 5 voltios y ya la resolución de ese micro queda ajustada siempre a 4.8 milivoltios. Entonces, el método que utilizan algunos conversores, no todos, pero algunos de los más especializados, es el método de conversión por comparación. ¿Sí? Entonces, eso es parecido a lo que teníamos que hacer en la tarea, ¿cierto? Entonces tenemos acá los voltajes de referencia, acá tenemos VRF más, acá tenemos VRF menos, y lo que hacemos acá es que colocamos un arreglo de muchas resistencias y muchos comparadores. En este caso tenemos 5 comparadores, o sea que tendríamos, como decir, 5 espacios para llenar. Cada resistencia, estas resistencias son iguales, digamos que son de 10K, por decir algo. Va a hacer que en estos puntos aparezcan unos voltajes de comparación, que esos voltajes de comparación van a corresponder a la resolución que tendría el conversor analógico digital, ¿cierto? Y ya acá tenemos la señal de entrada, o sea, esta es la señal que intentamos convertir, ¿sí? Entonces se va a conectar a las entradas positivas. Entonces el sistema va a empezar a comparar, a decir, bueno, el voltaje de entrada es mayor que este primer voltaje. Sí, entonces acá coloca 5 voltios, que esos 5 voltios equivalen a un 1. Pero es mayor que 1.25. No es mayor, entonces acá ya coloca 0, 0, 0. Entonces miren que para voltajes entre 0 y 1.25, el digitalizador o el conversor me entrega un valor numérico que el computador puede interpretar, ceros o unos, ¿sí? Que el voltaje de entrada está entre 1.25 y 2.5, entonces ya aquí ya hay 2 comparadores que se activarían, estos 2, y hay otros 3 que quedarían libres, ¿sí? Entonces miren, si esta fuera la curva del sensor, o sea, o el voltaje que entregaría el sensor entre 0 voltios y 5 voltios, los comparadores se irían activando progresivamente, digitalizando la señal. ¿Sí? La van convirtiendo en una señal digital. Entonces, casi que lo que ustedes iban a hacer en el segundo punto, lo que van a hacer en el segundo punto, es un conversor analógico a digital, porque ustedes están tomando una señal analógica y convirtiéndola en valores de ceros o unos, porque acá iban a conectar unos LED, ¿cierto? Si el LED está apagado, representa un 0, y si el LED está encendido, representa un 1, ¿sí? Entonces, es esto. Tan, tan, tan.
Entonces acá tengo el potenciómetro, acá tengo el voltaje de referencia positivo que es más 5 voltios y acá el de tierra, ¿sí? Acá tengo el potenciómetro, ¿cierto? A medida que va variando el voltaje en la entrada, tienen que acá va cambiando el voltaje de 2.5, 2.6. Cuando el voltaje empieza a ser mayor que el voltaje de comparación, que en este caso sería 2.7, se prende otro bombillito y se digitaliza un valor de 5. Entonces acá estaríamos, por ejemplo, en el estado 5. Cuando superemos 3.3, pasaríamos al siguiente estado y así sucesivamente. Entonces eso es lo que hace un conversor analógico a digital. Transforma esta variable que es de voltaje a un número que nosotros podemos interpretar. Ese número por lo general se expresa en unos y ceros en estos estados y ya un sistema digital, pues esto no es necesario que lo aprendamos todavía, un sistema digital lo transforma en un número que ya nosotros, este símbolo lo identificamos como 4, ¿cierto? Esto es un símbolo para nosotros. Pero para el sistema digital, el 4 sería algo como esto. Entonces, esto es un conversor analógico a digital por comparación. Es uno de los más simples para explicar la conversión analógico a digital, pero también es de los más costosos. Porque, o sea, aquí tenemos 8 comparadores, ¿cierto? Entonces miren que la resolución entre voltajes no es tan buena. Miren que acá, por ejemplo, pasamos de 1.6 a 2.2, es casi 0.4 voltios de resolución. Para poder tener una resolución muy buena tendríamos que tener, por ejemplo, 10 bits, es decir, 1024 comparadores, ¿cierto? 1024 comparadores. Entonces, meter todos esos comparadores dentro de un chip integrado se vuelve un poquito complejo, pero eso pues ya lo tienen resuelto ellos y ya venden los conversores analógicos digitales hechos. ¿Vamos bien hasta ahí, muchachos? Sí, profe. ¿Dudas, preguntas? ¿Qué se les ocurre ahí que no haya quedado como un poquito claro? Pero me repite otra vez lo de las salidas de ceros y uno, con esa imagencita que tiene ahí, por favor. Con esta, Sí, listo. En el mundo digital, 0 voltios se representa como un 0 y 5 voltios se representa como un 1, ¿sí? Cuando yo tengo una salida de 5 voltios es como si tuviera un 1 en el mundo digital. O sea, es un estado, este es un estado de apagado, de que el bombillito está apagado. Y un 1 es un estado de que el bombillito está encendido, ¿cierto? Entonces son dos estados posibles. Cuando yo digitalizo, estoy haciendo la comparación, ¿cierto? Entonces, la comparación es o que el voltaje superó la referencia o no la superó, ¿cierto? Entonces acá o la superó un 1 o que no la superó un 0, ¿cierto? Con lo que nosotros vimos de comparadores la clase pasada, aquí lo que va a aparecer es 5 voltios, ¿cierto? Esos 5 voltios van a ingresar a un sistema digital y el sistema digital va a interpretar esos 5 voltios como si ahí hubiera un estado de on, un estado encendido o un 1. Eso es lo que él interpreta, ¿sí? Entonces, eh, nosotros pues en electrónica ya manejamos ese valor de 5 voltios como si fuera un estado de 1. Y si acá hay 0 voltios es porque es un estado de 0. ¿Cierto? Está apagado, está encendido. Eso es lo que representa el 1 y el 0. Sí, sí, profe, gracias. listo.
Ahora vamos a mirar un sensor de los más sencillitos, un sensor LM35 o un sensor de temperatura. Este sensor tiene la característica de que el voltaje de alimentación puede ir entre 4 voltios y 20 voltios, es decir, acá podemos conectar 20 voltios, 15 voltios, 4 voltios, ¿cierto? Y acá tierra. Él va a entregar una salida, la salida va a ser 0 milivoltios, o sea, va a empezar desde 0 milivoltios hasta, cada grado centígrado va a aumentar 10 milivoltios. Entonces, acá nos dice pues que va desde 2 grados hasta 150, pero supongamos que esto va desde 0 hasta 150. Entonces, en 0 grados centígrados va a tener 0 milivoltios, ¿cierto? En 1 grado centígrado, ¿cuánto voy a tener? Diez milivoltios. 10 milivoltios, ¿cierto? En 2 grados centígrados, 20 milivoltios, ¿cierto? Entonces, por allá en 150 grados centígrados, ¿cuántos voltios voy a tener? $1,500. 1.5 voltios, ¿cierto? Ustedes vean que este sensor me entrega voltajes dependiendo de una magnitud física, ¿cierto? Me hace una conversión analógico a digital. ¿Cuál es que era la resolución del Arduino? Mil veinticuatro. ¿Cómo? 1024. 1024 bits, sí, pero en voltaje. Si los voltajes de referencia eran 5 voltios, ¿cuál era la resolución? 4.8 milivoltios. 4.8, ¿cierto? Es decir, que con esa resolución nosotros podíamos identificar más o menos variaciones de 0.5 grados, ¿cierto? Si tenemos acá 0.5 grados centígrados, acá tendríamos 5 milivoltios, ¿cierto? Entonces, entre 0 grados y 5 grados, entre 0 grados y 0.5 grados, alcanzaríamos únicamente a llenar uno de los espacios del conversor analógico a digital, ¿cierto? Entonces esa sería pues una comparación entre las dos resoluciones. Profe, es decir que entre los valores de 0 y 0.5 se perderían. Los valores entre 0 y 0.5 se perderían exactamente porque mi conversor analógico a digital no es capaz de identificar valores de voltaje menores a esto, ¿cierto? Entonces, este man sí me puso el ejemplo que era. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo 0 y 0.5, ¿cierto? Y acá tengo la escala del conversor analógico a digital, que es de 0 a 4.8 milivoltios. Esto sería 5 milivoltios y esto sería 0 voltios, ¿cierto? Entonces, esta sería la escala, ¿cierto? O sea, acá habría, voy a dibujarlo acá, acá menos y más. Entonces acá
¿cierto? Entonces el voltaje de comparación acá sería 0 y acá sería 4.8, ¿cierto? Milivoltios. Y acá tendríamos conectado el sensor, ¿sí? Entonces, yo tengo 0 grados centígrados, entonces me está entregando 0 voltios. Entonces en ese momento, acá hay tanto un 0 como acá otro 0, porque no alcanzo a superar ninguno de los dos voltajes, ¿cierto? Digamos que subió a 0.1 grado la temperatura. Entonces acá apareció 0, perdón, apareció 1 milivoltio, ¿sí? 1 milivoltio. 1 milivoltio es mayor que 0, sí, entonces acá ya aparecería un 1. Pero 1 milivoltio es mayor que 4.8 milivoltios, no. Entonces acá aparece un 0, ¿cierto? Si la temperatura subió otro 0.1 grado, entonces ya acá tenemos 0.2 grados de variación. Entonces acá tendríamos 2 milivoltios, ¿cierto? Entonces, 2 milivoltios es mayor que 0, sí. Entonces acá permanece este 1. 2 milivoltios es mayor que 4.8, no. Acá continúa siendo 0, ¿cierto? Solo hasta que nosotros superemos la barrera de 4.8, ¿cierto? Cuando lleguemos a 4.9 milivoltios, acá podemos decir que se obtiene un cambio, ¿cierto? Ustedes vean que el sensor tiene la capacidad, porque es un sensor analógico, de entregarme estos voltajes. 1 milivoltio, 2 milivoltios, 3 milivoltios, ¿cierto? Pero mi sistema digital no es capaz de reconocer esas variaciones porque la comparación la hace entre 0 y 4.8 milivoltios. Entonces, todas esas variaciones de voltaje que hay en este rango, el conversor analógico no las identifica. Todos esos valores posibles yo los pierdo, ¿sí? Por estar trabajando en este rango. ¿Cómo podríamos solucionar eso? ¿Cómo creen ustedes que podríamos solucionar ese problema? Entonces ahí vuelve y entra lo de la clase anterior. Muchachos, ¿están ahí todavía? ¿Están despiertos? Claro, profe. Profe. Sí, Sino que tanto silencio me asusta. Bueno, entonces ahí entra lo de la clase anterior, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos ese sensor que va a entregar 0 voltios para 0 grados centígrados y para 150 grados 1.5 voltios, ¿cierto? Pero resulta que para mi aplicación es muy importante medir muy bien las temperaturas entre 15 grados y 40 grados, ¿sí? O sea, en 15 grados yo obtendría 0.15 y en 40 obtendría 0.4 voltios, ¿sí? Pero vean que el problema que tengo no es solamente que mi sensor mida en el rango, ¿cierto? Porque mi sensor está en el rango. O sea, el sensor mide entre 0 y 150. A mí me interesa medir entre 15 y 40. O sea, yo estoy ahí, el sensor me permite estar en el rango, pero también me interesan las pequeñas variaciones, porque digamos que el proceso que yo necesito medir es muy crítico y me interesa saber si hay un cambio de 1 grado, ¿cierto? De 0.1 grado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, me interesa medir entre 15.0 y 15.1 muy bien. Como vimos anteriormente, con este sensor, solamente el sensor, y con
y con el conversor conectándolo directo al Arduino, o sea, con la resolución que me ofrece el Arduino, no es posible hacer esto, ¿cierto? No, la mínima variación sería entre 15.0 y 15.5, ¿cierto? Eso sería como la mínima variación de entre 15.5 y 16, ¿cierto? Y así sucesivamente. ¿Cómo puedo hacer yo para mejorar esa resolución del ADC, ¿cierto? De la conversión analógico digital? Sabiendo que el Arduino ya tiene conectados sus voltajes de referencia positivo a 5 voltios, voltaje de referencia negativo a 0 voltios, y que el número de bits es de 10, es decir, que la cantidad de comparadores es 1024, ¿cierto? Donde la resolución es de 4.8 milivoltios, ¿sí? Y que estos valores, bueno, no, ¿qué debería yo hacer? ¿Qué debería yo hacer para poder mejorar la resolución de medida? Hay varias opciones, ¿cierto? Podríamos cambiar los voltajes de referencia, ¿cierto? ¿Qué opinan ustedes? ¿Podríamos cambiar los voltajes de referencia? Sí, no. ¿Cómo los podríamos cambiar? Lo que usted dijo ahorita con el amplificador, no. No, no. No. Esto no se cambia con el amplificador. Entonces, Esos serían los voltajes que están acá, ¿cierto? El amplificador era para la señal. Este es que nosotros le coloquemos un voltaje diferente acá al voltaje de referencia, ¿cierto? Del conversor analógico digital. Si acá había 5 voltios y acá 0 voltios, y eso me da una resolución de 4.8, por decir algo, milivoltios. Si yo le coloco acá un voltaje de referencia de 1 voltio, entonces ya cuál sería la resolución, ¿cierto? Entonces sería 1 voltio menos 0 voltios sobre 1024, esto es aproximadamente 1 milivoltio, ¿cierto? Entonces ya, miren que ahí aumentamos la resolución, bajando el voltaje de referencia del microcontrolador, del ADC, pasamos de tener una resolución de 4.8 milivoltios a 1 milivoltio, ¿cierto? Entonces ahí ya sí me dejaría tomar variaciones, por ejemplo, de 15.0 a 15.1. Sí, es claro. Sí, sí. Sí, profe. Entonces esa sería la solución. Va a mostrar algo. Por ejemplo, este microcontrolador, ¿cierto? Los voltajes de referencia serían estos, en la referencia, ¿cierto? Pero esa referencia ya viene conectado por acá internamente a los 5 voltios que alimentan todo el circuito. Entonces, cambiar ese voltaje de referencia entre el microcontrolador no es tan sencillo. O sea, esto tocaría por acá cortar la pista y ponerle acá un voltaje de 1 voltio. Para eso nos toca tener por acá una fuente de 1 voltio que sea muy estable para poder colocársela acá. Entonces,
aunque eso podría solucionar el problema, es una solución que es muy difícil, entonces no es viable hacerlo. Listo. Entonces cambiar los voltajes de referencia del micro, rechazada. Listo. ¿Cómo más podemos aumentar esa resolución? O sea, ya miramos que cambiando el voltaje no. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Aumentando el número de bits. Aumentando el número de bits, ¿cierto? Si tengo acá 5 voltios menos 0 voltios y aumento el número de bits, por ejemplo, acá tenemos 10 bits. Si lo aumento a 12 bits, por ejemplo, entonces 2 a la 12 me daría 4096. ¿Sí? O sea que acá tendría 4096 espacios. ¿Eso cuánto me da? 5 dividido 4096. Me da 1.2 milivoltios. ¿Sí? Entonces, aumentando el número de bits, también aumentaría la resolución, ¿cierto? Bajaría ese voltaje mínimo que tengo entre cada espacio. ¿Cierto? Es otra posible solución. ¿Cuál es el problema? Que el número de bits depende de la construcción del microcontrolador. Es decir, el microcontrolador que utiliza ese Arduino es de 10 bits y eso no lo podemos cambiar. Nos tocaría es conseguir otro microcontrolador con 12 bits o otro con 16 bits y con eso podríamos mejorar esa resolución, ¿cierto? Podríamos aumentar. O sea, cambiando el microcontrolador, cambiando el chip que hace la conversión, aumentamos el número de bits y podríamos tener esto, ¿cierto? Pero también se vuelve complicado, ¿cierto? Eso, si nosotros no lo hacemos desde el diseño, desde que estamos decidiendo qué microcontrolador usar, no lo podemos hacer. Entonces esa tampoco es una solución viable en este momento, ¿cierto? Es algo que se puede hacer también, o sea, las dos se pueden hacer, pero desde la construcción del diseño, ¿cierto? Si no tenemos esa opción, la solución está en acondicionar la señal, está en los amplificadores operacionales, ¿cierto? Vean el rango que está manejando esto, ¿cierto? Nosotros tenemos que nuestro sensor nos entrega 0 voltios a 0 grados y a 150 grados nos entrega 1.5 voltios, ¿cierto? El rango que a nosotros nos interesa es entre 15 grados y 40 grados, es decir, entre 0.15 y 0.4 voltios, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros hacemos que este voltaje, que esta variación de voltaje se aumente de tal manera que podamos decir que esto es 0 y 5 voltios? ¿Sí? Entonces, cada variación entre 15 y 40 estaría representada en unos voltajes un poquito más grandes, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo yo tengo acá, no sé, entre 15 y 40, la mitad, más o menos 27, no, menos. Entre 15 y 40, sí, 27, más o menos. Entonces acá tendría 2.5, ¿cierto? Entonces miren que ya los voltajes, la variación de voltaje entre 15 y 40 grados va a ser mucho mayor. Eh, ¿cómo miro esa variación? Esperen un momento, yo les hago un ejemplo acá.
Vamos a hacer, por ejemplo, acá una ecuación de la recta, ¿cierto? Donde estos son los valores de y estos son los valores de x. Entonces, tenemos y menos y sub 0 es igual a m, que es igual a y2 menos y1, pero este sería y1, sobre x2 menos x1 por x menos x1, ¿cierto? Entonces, y menos el y1, que sería 0, va a ser igual a 5 sobre 40 menos 15 por x menos 15, ¿cierto? Entonces, si yo quiero saber a cuánto voltaje corresponde 15.1 grados, entonces vamos a hacer esa operación acá, ¿cierto? Entonces sería 15.1 menos 15 por 5 dividido 40 menos 15, que es 25. Eso me da 0.02. Es decir, que es equivalente a 20 milivoltios. Entonces vean que una variación de 1 grado ya en la parte analógica se convirtió en 20 milivoltios. Pasó de ser 1 milivoltio a ser 20 milivoltios. Y 20 milivoltios es casi que en la cantidad en la resolución del microcontrolador, que era aproximadamente 5 milivoltios, es casi 4 espacios, ¿cierto? Son 4 espacios. Entonces vean que al aumentar, al aumentar el rango de voltaje, aumentamos la resolución también del microcontrolador, de la señal. Ya podemos tener variaciones más grandes. ¿Eso cómo lo hacemos? Entonces ya les voy a mostrar cómo hacemos eso. ¿Sí? Entonces tenemos que si 0 voltios es 0 grados, 1.5 voltios es 150 grados y que la variación es de 10 milivoltios por cada grado. Entonces, para nuestro problema, el valor de voltaje para 15 grados era 0.15 voltios y para 40 grados era 0.40 voltios, 0.4 voltios, ¿cierto? Si la resolución de la DC es de 10 bits y el voltaje de referencia de 5 voltios, entonces la resolución era de 4.8 milivoltios, ¿cierto? Entonces el número de datos en el rango de medida, es decir, para nuestro conversor analógico digital, nosotros tenemos entre 0 y 5 voltios, tenemos valores entre 0 y 1023, ¿cierto? Tenemos 1024 espacios. Si fuéramos a medir, entonces entre 15 grados, es decir, entre 0.15 y entre 0.40, la cantidad de espacios que hay acá únicamente son 52 espacios a medir, ¿cierto? Entonces, con eso ya habíamos determinado que la resolución de que podíamos medir con el conversor analógico digital sin hacerle nada más era de 0.5 grados. Entonces, para eso, para aumentar la resolución, lo que tenemos que hacer es acondicionar esta señal, ¿cierto? Es
coger esta señal en el rango que nos interesa y hacerle operaciones para que quede en un rango mucho mayor, ¿cierto? Entonces, un ejemplo, no es la única solución, pero es una que yo propuse, ¿cierto? Lo primero es restarle 0.15 voltios, ¿cierto? Entonces ya con 0.15 voltios bajamos todos estos voltajes, ¿cierto? Entonces ya este 0.15, estos 15 grados serían 0 voltios y 40 grados sería 0.25 voltios, ¿sí? Hasta ahí no hemos aumentado la resolución, solamente movimos este voltaje hacia abajo, ¿cierto? Un poquitico. Pero si luego esta señal de acá la multiplicamos por 20, entonces vea que ya los 15 grados quedan en 0 voltios y 40 grados quedarían en 5 voltios, es decir que entre 15 grados y 40 grados podríamos tener 1024 espacios para hacer la medición. Sí. Vamos bien hasta ahí. Vamos bien hasta ahí, muchachos. Sí, profe. Entonces vean que lo que hice fue que cogí un sensor de temperatura. Ahorita les voy a mostrar cómo monté esto. Sensor de temperatura. Y vean que, por ejemplo, 31 grados, el sensor de temperatura me entregaría 0.31 voltios, ¿cierto? Lo que esperaríamos. Voy a ponerlo en 15 grados. Acá. En 15 grados me entregaría 0.15 voltios, ¿sí? Pero entonces la operación que yo hice fue, acá le puse un seguidor para aislar el voltaje de lo que entrega, la impedancia de acá con la impedancia que tenga este amplificador. Y mire que me sigue entregando 0.15 voltios a la salida, ¿sí? A eso le voy a restar 0.15 voltios y con un amplificador diferencial lo voy a amplificar por 20, ¿sí? Entonces acá le estoy restando los 0.15 y lo estoy multiplicando por 20, ¿sí? Esta es la amplificación diferencial. Recuerden que la amplificación diferencial resta la entrada positiva, le resta la entrada negativa. Entonces el voltaje que hay acá le va a restar 0.15 y luego amplifica por el valor de la amplificación. Entonces miren que para 15 grados el voltaje es aproximadamente 0 voltios, ¿sí? Ahora, si yo le coloco acá 40, entonces miren que en la entrada me entrega 0.4, o sea, la salida del sensor es 0.4 voltios, pero después de que pasa por la etapa de acondicionamiento, miren que el voltaje que me está entregando es de 5 voltios, ¿sí? Entonces, la amplificación lo que hizo fue que aumentó el voltaje que estaba entregando el sensor para que el conversor analógico digital lo pueda medir mejor. Ya les vamos a mostrar cómo montar este proyecto. Esperen un momento que no me quiso funcionar. Entonces, por ejemplo, acá
No sé si alcanzan a ver. Acá tengo conectado dos conversores analógicos digital, uno en el canal AD0, que sería este de acá, y el otro en el canal AD1, este de acá, ¿cierto? Entonces, miren que el AD0 lo tengo conectado directamente al sensor, ¿cierto? O sea, está midiendo 0.4 milivoltios. Y el AD1 está midiendo 5 voltios. Entonces acá lo que le está midiendo es, vean que para ese voltaje pequeño, el valor ADC o el valor en bits es 82. Pero para el otro valor de 5 voltios me está entregando 1023. Cuando ya lo convierto a temperatura, ahorita les voy a enseñar eso también. Este valor de 82 me da 40.2. Y el de la salida, el de la otra salida me da 39.98. Pero si yo empiezo a reducir el voltaje, perdón, la temperatura, entonces miren que por ejemplo acá ya va en 39.6. El sensor, el sensor, miren que no ha cambiado en valor, sigue en 82, pero el ADC de la amplificación sí redujo un poquito, pasó de 1024, perdón, de 1023 a 1016, y acá se ve que pasó a 39.8. Si le bajo a 39.5 acá ya bajó a 81, me está mostrando que es 39.7, y acá también me está mostrando 39.7, ¿cierto? Si lo bajo otro poquito, entonces vean, acá sigue en 81, pero acá sí bajó a 1008. Entonces ya la temperatura en el sensor crudo sigue siendo 39.7, pero cuando ya lo acondicionamos pasó a ser a 39.6. Entonces miren que el sensor crudo, aunque me entrega un valor aproximado, no detecta pequeñas variaciones. Detecta variaciones es en valores de 0.5. Por ejemplo, va a pasar de 37, de 39.7 a 39.2, le restó 0.5. En cambio el otro, miren que varió de 36 puntos, de 39.6 a 39.5, luego a 39.3 y luego a 39.1. Tiene más variaciones acá, ¿sí? Porque nosotros le hicimos este acondicionamiento para poder ajustarlo al microcontrolador, ¿sí? Listo. Entonces ahora les voy a mostrar cómo monté este proyecto. Lo primero, ustedes ya han programado en Arduino o no han programado nunca en Arduino. Yo no recuerdo la verdad. Bueno, listo. Entonces, voy a aplazar la actividad esta semana, la voy a aplazar para la próxima. Vamos a hacer algo diferente. Vamos a hacer algo diferente. Vamos a montar el proyecto. Solamente vamos a montar el Arduino. Vamos a ver cómo se monta en el Proteus. Entonces, quiero saber si hay preguntas con lo de conversión analógico a digital. O sea, se entendió pues lo de la amplificación y de esto.
Sí. O sea, de por qué el sensor si me entrega más poquito voltaje, yo puedo hacer que ese voltaje se vuelva más grande. Ah, bueno, ¿y por qué esta solución es mejor? Porque esto es algo que yo podría montar en una tarjeta adicional, no tendría que modificar o esto lo puedo montar en una protoboard, no tendría que modificar el microcontrolador que tengo para cambiar la resolución, ni, ni los voltajes de alimentación de ese microcontrolador para cambiar los voltajes de referencia. Simplemente acondiciono la señal y ya se la entrego al conversor analógico a digital para que la lea con mayor resolución. ¿Listo? Entonces, para iniciar un proyecto con un simulador de Arduino, le damos en nuevo proyecto. Acá le ponemos cualquier nombre. Yo lo voy a guardar en el escritorio. Y acá le damos no nuevo proyecto, sino desde tarjeta de desarrollo. Ah, no, démosle nuevo proyecto, solo nuevo proyecto. Acá escogemos la hoja el tamaño de la hoja que vamos a trabajar. Acá le decimos que no vamos a crear un PCB, pero en esta parte le decimos que vamos a crear un proyecto de firmware. ¿Sí? En esta parte ya nos pone a escoger qué familia de microcontrolador vamos a trabajar, entonces trabajamos con Arduino y acá aparecen diferentes Arduinos, trabajamos con el Arduino 1. Todo esto lo dejamos así, le damos siguiente y finalizar. Entonces este proyecto, él me lo abre con este microcontrolador. Entonces este es el microcontrolador Arduino, este mismo que está acá en la foto. Este mismo que está acá en la foto. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a dar correr. ¿Listo? Aquí miramos que no salga ningún error y ahí ya estaría funcionando. ¿Cierto? Entonces este es el microcontrolador. Tiene conectado en el pin 13. Tiene conectado en el pin 13. Esperen que acá me pasó algo raro. Voy a volver a hacer nuevo proyecto. Proyecto de firmware, Arduino 1. Finalizar. Listo. Entonces acá tenemos el microcontrolador, ¿sí? El microcontrolador tiene conectado en el pin 13 un LEDcito. Vamos a poner a titilar ese LEDcito. Entonces, en esta parte es como si estuviéramos programando en el Arduino. ¿Listo? O sea, por ejemplo, vamos a poner a titilar un LED. Entonces, por ejemplo, este ejemplo que es el de blinking, necesitamos esta línea de código dentro del setup. Pues acá está el setup y lo que vamos a hacer es que vamos a agregar la línea de código que lo que hace es que configura
el pin en el que está colocado el LED, este pin sería el 13, lo va a colocar como salida, ¿sí? Para poder prenderlo y apagarlo. Y en el loop vamos a colocar esta otra parte. Entonces acá lo que va a hacer es que va a prender, lo va a poner en alto, va a esperar un segundo, después lo va a poner en bajo y va a esperar otro segundo. ¿Sí? Acá luego le damos en este símbolo que es para construir el proyecto. Entonces lo que va a hacer es que lo va a compilar. Acá ya nos dirá que compiló correctamente. Y ese, cuando le damos doble clic al microcontrolador, aquí aparece el archivo del programa, aparece el archivo del programa que acabo de generar, ¿cierto? Ese es el que va a correr. Cuando le damos simular, entonces el sistema empieza a prender y apagar el LED cada segundo, ¿cierto? Entonces acá es como si estuviera simulando el funcionamiento del Arduino. Vamos a hacer un cambiecito. Vamos a decirle que el pin que va a encender va a ser el pin 11. ¿Sí? Entonces voy a ponerle acá pin 11 y pin 11, ¿cierto? Y que va a estar prendido 500 milisegundos y se va a apagar un segundo, ¿cierto? Debo recompilar, ¿cierto? Ahí compiló. Y acá le voy a dar correr, ¿sí? Entonces vean que el pin 13 ya no hace nada. Pero mire que acá en el pin 11 empieza a aparecer un cuadrito azul y uno rojo. ¿Sí? El rojo quiere decir que el estado es en 5 voltios y el azul quiere decir que el estado es en 0 voltios, ¿cierto? Entonces miren que sí cambió del pin 13 al pin 11, pero el bombillito como está conectado al pin 13 no, no lo va a poner a funcionar. Entonces acá lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar este al pin 11. Listo. Y cuando ya lo pusimos en el pin 11, ahí sí empezó a titilar. Listo. Ahora vamos a hacer otra cosa. Entonces, voy a colocar un LM35. ¿Sí? Ese LM35 le voy a poner una alimentación de más 5 voltios. Una tierra. Voy a ponerle una resistencia de 10K y lo voy a conectar con terminales, una terminal por defecto
la voy a conectar acá y a esta la voy a llamar igual a esta, AD0. ¿Listo? ¿Eso para qué? Para decirle al computador que este pin va a estar conectado con este. ¿Listo? Entonces ahí le estamos entregando un voltaje al microcontrolador. ¿Listo? También voy a poner por acá una terminal virtual. Esa terminal virtual le voy a poner acá estas dos terminales y acá aparece RX y TX. ¿Listo? Entonces acá le voy a poner IO 0 para decirle que el RX está conectado con el RX y el IO 1 para decirle que el TX está conectado con el TX. Listo. Entonces ahí tengo algo muy básico. Tengo un sensor conectado a la entrada analógica A0 y una terminal serial en la que el microcontrolador va a imprimir cosas. Entonces acá voy a agregar unas líneas de código. Voy a ponerle serial.begin 9600 y con esto lo que voy a hacer es que voy a inicializar una comunicación serial. Recuerden esto de los primeros cursos que ustedes vieron en la carrera. Y acá le voy a decir serial.println, es decir, que voy a imprimir por el serial analog read voy a imprimir por el serial la lectura que haga por el análogo del pin A0. Es decir, este sensor que está conectado al A0, voy a hacerle una lectura análoga. Esta lectura análoga corresponde a hacer la conversión analógica digital que hayamos acabado de hacer, que acabamos de ver en clase. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a imprimir por el serial. Entonces, perdón, me faltó acá compilar. Listo. Creo que acá tengo mal conectado esto. Acá debe ser el 1 y acá debe ser el 0. Sí, miren. El RX se debe conectar con el TX y el TX con el RX. Eso después lo vemos con más profundidad por qué. Pero miren que acá ya me está imprimiendo un valor de 56. Si yo aumento el voltaje, si aumento la temperatura, miren que acá varió a un valor. ¿Sí ven? Aunque este valor no corresponde con este, ¿cierto? Es porque recuerden que él lo que está poniendo acá es valores entre 0 y 1023 dependiendo de la temperatura que haya acá.
Muchachos, yo creo que podemos dejar así por hoy. Actividad para esta semana sí hay. Monten esto, vuélvanlo a montar, háganlo ustedes. Y me mandan un pantallazo, pues un PDF mostrándome cómo les funcionó. Esa va a ser pues como la actividad para esta semana, para que vayamos pues como aprendiendo a interactuar con esto. Entonces ahí ya pudimos hacer una conversión analógica a digital y una comunicación serial con un computador. Profe, entonces sería para qué día esta actividad. Para el otro jueves, o sí, si lo pueden hacer para el martes, bien, si no, para el otro jueves. Ah, bueno, profe. Yo igual ahorita les monto en el Canvas, en la plataforma del curso, la actividad. Igual eso pues es algo que vamos a seguir haciendo mucho durante el curso porque ya con esto podemos tener magnitudes físicas en el sistema digital y con eso podemos empezar a tomar decisiones de qué es lo que está pasando en nuestros sistemas. Entonces, listo muchachos, ya nos veríamos la próxima semana. Si tienen dudas para el jueves, entonces hacemos otra reunión el jueves, pero me comentan entonces mañana por la tarde. Si no, nos vemos el martes y cualquier cosa me van preguntando por ahí por el correo. Espero pues que les haya gustado la clase y nos vemos entonces el martes. Bueno, hasta luego, profe. Listo, profe. Listo. Bueno, Hasta luego, profe. Listo, profe, hasta luego. listo, chao.